Cash con parte de los Fundamental Boys, los domadores de momias. Nos acompaña Tadeo, que nos vas a presentar su visión sobre PepsiCo, y nos va a contar un poco para informarnos, para instruirnos sobre qué ve él a la hora de buscar una empresa, ver la salud de la empresa y todas las cuestiones que son más relevantes a la hora de tomar las decisiones a largo plazo, como es por ahí el análisis fundamental. Tadeo, bienvenido a Cash, sabes que esta es tu casa, gran amigo, así que todo tuyo, somos todos oídos para escucharte. Perfecto, gracias. Bueno, y comparto pantalla. Me presento. Bueno, soy Teo Pompilio, estoy matriculado ante la CNB. Básicamente hago varios análisis fundamentales que suelo compartir vía WhatsApp, Twitter, etcétera, sobre análisis fundamental. Lo fundamental voy porque hay dos personas en el grupo que solemos hacer análisis fundamental, yo y Hugo. Y también momias porque solemos ver acciones con un beta bajísimo de 0,3, 0,5, algo que le puede irritar la paciencia a más de uno, pero bueno, ahí seguimos bancando acciones con un beta bajo. Bueno, voy a hacer una presentación, una introducción acerca de qué es lo que considero yo que es el análisis fundamental, qué es lo que yo tengo en cuenta a la hora de hacer un análisis fundamental. En este caso pongo de ejemplo la acción de PepsiCo. Bien, voy a lo fundamental. Lo fundamental siempre es saber en qué es lo que uno invierte, ¿no? Que capaz que una de las críticas principales que se le podría hacer al análisis técnico es decir, bueno, ¿en qué estás invirtiendo, no? Es decir, ¿en qué consiste la empresa? ¿Qué hace la empresa? ¿Produce algo? ¿Es un producto, un servicio lo que distribuye? Etcétera. Entonces, lo primero que se ve siempre es una presentación de la compañía y si se puede, si se encuentra información, un poco de su historia, ¿no? Eh, bueno, que PepsiCo se formó en 1965, por ejemplo, que hubo una fusión entre Pepsi Cola y Frito-Lay. Justamente, si vemos su historia, podemos ver de dónde nace la ventaja competitiva, ¿no? La fusión entre Pepsi Cola y Frito-Lay hizo que tenga un conjunto de marcas tan diverso que tuvo facilidad para expandirse a nivel mundial. Eh, bueno, justamente es lo que hice después, ¿no? PepsiCo se ha ampliado desde entonces a partir de su homónimo de productos de Pepsi, a más de 200 países. Entonces, ya teniendo una pequeña presentación de la compañía, sabemos que tiene ventaja competitiva porque tiene presencia en 200 países, que esto se debió a una fusión entre PepsiCo y Frito-Lay y que se está expandiendo. Entonces, justamente la presentación y la historia de la compañía sirve para saber, eh, para que uno como inversor sepa cómo es la empresa en la que uno invierte, que a mí me parece que es algo fundamental. Bien, después tengo la sección de marcas y productos. En este caso, PepsiCo tiene 63 marcas con presencia en más de 200 países. Y bueno, esto a mi entender eh, le da una gran ventaja competitiva, ¿no? Porque muchas de estas marcas son reconocidas a nivel internacional. El ejemplo más obvio sería Pepsi Cola, ¿no? Es un producto reconocido a nivel internacional, que es algo que no todas las marcas tienen y justamente es lo que le da su ventaja competitiva. Bueno, tiene más de 500 marcas, hay varios ejemplos, o sea, las papas Lay's, los Doritos, etcétera. Bien, diversificación geográfica. Tenemos marcas y productos que distribuye a nivel internacional. Esto me pareció interesante porque no todos los productos se distribuyen en todos los continentes. O sea, dentro de la página de PepsiCo te dice en América Latina qué productos distribuye, en África, Oriente Medio y Asia Meridional, que lo simplifica en a mesa, te dice qué productos eh, vende ahí y tiene distintos productos en Estados Unidos con distinto nombre, y tiene distintos productos en Europa y tiene distintos productos en Asia Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y China. O sea, distribuye los productos vía continentes. Sí, y eso habla un poquito también de cómo ve la empresa los diferentes continentes, cómo ve el consumo en los diferentes continentes y para dónde eh, va su norte, ¿no? Es un poquito la idea de las compañías que son tan grandes, tan monstruos, eh, de decir, bueno, a ver, el consumo del latino no es lo mismo que el consumo del, no sé, del asiático ni tampoco del africano. Entonces eso también está muy bueno a la hora de tener en cuenta cuando uno va a comprar una empresa. ¿Eh? Y sobre todo, como bien decía
Tadeo, que cuando una empresa es tan grande y tiene tantos productos, no te digo que es una fija, pero bueno, hace que, como hablábamos del concepto de momia, sea más difícil, que se mueva mucho, mucho a la baja, pero también mucho, mucho a la alza. Es una empresa que está balanceada. Sí, sí, totalmente. De hecho, si uno tiene que ser sincero, vos vas a la página de PepsiCo y ves qué productos tiene en Europa, qué productos tiene en Asia, etcétera, y es un collage de los productos de otros continentes, solo que les cambia el nombre para adaptarse a la cultura. Entonces, y ahí tienen, bueno, suelen contratar sociólogos para que digan, bueno, che, culturalmente, ¿cómo introducimos este producto? Dice, bueno, ponele este nombre, ponele este color, que es más adecuado a la cultura del país. Justamente porque es tan gigantesco que los mismos productos no los puede vender en todos los lugares de la misma manera. Pero bueno, es al menos interesante. Y en relación a lo que me comentabas, bueno, me pasó a mí que cuando vi que PepsiCo llegó a los $156, dije, bueno, va a llegar a 160 y ahí va a ir a máximos históricos. No, volvió a retroceder a los 140 y ahí otra vez va a volver a los 150, entonces suelen tener estos movimientos que, bueno, hay que ser paciente. Bien, el reporte anual. Es muy importante que la empresa tenga publicado el reporte anual porque esto nos permite, desde el análisis fundamental, hacer una comparación de balances y también una comparación de estrategia comercial. Es importante como inversores que sepamos cuál es la estrategia comercial de la empresa y también saber si la empresa está creciendo en facturación o no. ¿Dónde conseguimos esa información? Lo conseguimos en el reporte anual. ¿Dónde podemos encontrar el reporte anual? Lo podemos encontrar en la página oficial de la empresa. Todas las empresas internacionales tienen una página oficial que dentro de alguna de las esquinas hay una sección que es para inversores y ahí publican el reporte anual. El último reporte anual publicado es del año 2023, que esto suele cambiar compañía a compañía porque lo que importa es el año fiscal, no el año en el que estemos. Entonces, capaz que el año fiscal para PepsiCo termina, no sé, supongamos, en septiembre, no lo recuerdo, pero supongamos que en septiembre, entonces podrían tardar más por el mes en el que termina el año fiscal. Entonces, no siempre está el último año fiscal actualizado. De hecho, en enero había algunas empresas que tenían el reporte anual del año 2025 y uno se podría preguntar, ¿cómo va a tener el reporte anual del año 2025? Claro, porque el año fiscal termina en enero. Bien, en este caso la desventaja es que encontré el reporte anual 2023, sí. No, esas son estrategias que hacen las empresas multinacionales que por ahí ponen una sede en, no sé, en Honolulu porque le da una ventaja competitiva a la hora de hacer el cierre de balance. Entonces dice, bueno, si mi competidor cierra balance, no sé, el año fiscal, como decías, en 2023, y bueno, yo lo pongo en, no sé, en el Congo, que por ahí me da 6 meses, un año, para ver qué está haciendo mi competidor o cómo le fue a mi competidor directo y decir, bueno, a ver si tengo para dibujar o si tengo que ver cómo podemos arreglar, como por lo menos no salir en una desventaja en cuanto a los balances. Sí, sí. Bien, en el reporte anual que encontré PepsiCo, esto es lo que nos dice la empresa, ¿no? Como presentación a los inversores, que los ingresos netos crecen a un ritmo del 6% interanual, que la utilidad operativa principal crece a un ritmo del 13%, bueno, earnings per share 2%, ajustado 12%, flujo de caja libre creció un 39%, que esto habría que verificarlo, comparado el último año fiscal, o sea, 2022 contra 2023, y etcétera, ¿no? Y que el dividendo lo incrementa a un nivel del 6-8% anual. Lo que uno tiene que hacer como inversor, sí. ¿Podrías decir que es el EPS? Sí, el earnings per share es básicamente los beneficios por acción traducido al español, que es si vos tenés, hay que ver la cantidad de acciones en circulación, el market cap y la cantidad de ingresos. Entonces vos lo dividís y te dice, bueno, en el caso hipotético de que le tuviéramos que dar literalmente los beneficios a cada accionista particular, ¿cuánto se le daría a cada accionista? Bueno, en este caso se le daría $6.56 a cada accionista, que serían los ingresos de la compañía, dividido el market cap y dividido las acciones en circulación.
es como una teoría, como una hipótesis, ¿no? Supongamos que la empresa vive exclusivamente de los accionistas y a cada accionista le da particularmente los ingresos. Entonces le debería dar $6.56 por acción de ingresos a cada accionista. Que esto debería pasar con los dividendos. Se supone que los dividendos sería algo similar al beneficio que tenés por cada acción que tenés. Claramente que no te van a dar el 100% porque parte de lo que ganan lo tienen que hacer, no sé, hacer una fábrica, gastos de capital, etc. Entonces nunca va a ser el 100%, pero puede ser un dividendo alto. En el caso de PepsiCo, el payout ratio, que es la cantidad de plata que gasta en dividendo, es del 70% aproximadamente, cosa que es bastante, o sea, le da un beneficio al accionista bastante alto en ese sentido. Si lo vemos a simple vista, es una empresa que crece desde el 6 hasta el 12%, diría yo. Entonces, lo comparás con una tecnológica, no sé, lo comparás con Google, lo comparás con Microsoft, que crecen a un ritmo del 20%, crecen a un ritmo de 2 dígitos, y decís, bueno, esto no crece nada. Pero tampoco decrece tanto, justamente por eso decimos que es un sector de consumo defensivo. Y ver el balance para el análisis fundamental es fundamental justamente porque uno como inversor puede especular o pensar cuál es el rendimiento que ofrece la empresa. Y ahí uno va generando distintas hipótesis, ¿no? Porque si la empresa crece a un ritmo del 6 hasta el 12% y me paga un dividendo del 4%, ¿qué inversión, o sea, qué interés promedio puedo obtener yo en los últimos, no sé, 10 años? Y en promedio ganaría un 6% o un 7%, supongamos. Entonces ahí uno ya se genera una hipótesis de la rentabilidad futura. En análisis fundamental se suelen hacer varios cálculos para... Sí. Que decía que eso solamente teniendo en cuenta los dividendos, ¿sí? Tenemos también vos te capitalizás también con el precio de la acción. O sea, el dividendo sería como un plus al movimiento que haga el papel. Si la empresa crece, vos no es que vas a ganar el doble, por decirlo, porque te llevas de arriba un dividendo y tenés la recapitalización del movimiento al alza que tuvo la empresa. ¿Sí? Y lo bueno de los dividendos es que cuando baja el valor del papel, vos te quedás con el dividendo. Entonces, como que a nivel defensivo, como decías vos, eso es muy, muy bueno. Sí, sí, tal cual. Más en el caso de PepsiCo, porque si PepsiCo crece a un ritmo del 6% y me paga un dividendo del 4%, bueno, se supone que ganaría 11%. Entonces, si deja de crecer, sigo ganando 4%. Ahí hay bastante similitud entre lo que crece la empresa y lo que ofrece dividendo, así que en este caso viene bastante bien. Caso contrario, el sector tecnológicas que crecen a un ritmo del 30% y el dividendo es del 0,5%. Bueno, ahí hay una diferencia bastante importante. Por eso, en el análisis fundamental es muy importante saber el sector en el que estamos y con eso especular con la cantidad de revalorización que voy a tener. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del crecimiento de la empresa. Bien, en el reporte anual dice que básicamente el 42% de la utilidad operativa está... No, esto no está. O sea, en diversificación geográfica, el 52%, que lo recuerdo pero no está en esta diapositiva, de las ventas están en Estados Unidos, el 52% de las ventas, y el resto está en los demás continentes. Entonces uno, o al menos yo hubiera pensado, una multinacional debería ser 25, 25, 25, o pensaba yo. Y a pesar de eso, suele traccionar bastante el país de origen. Entonces el país de origen se lleva un 52% de las ventas y el resto está en los demás. Obviamente que el continente que tiene menos ventas es África, generalmente siempre es África el sector con menos ventas, por una cuestión cultural que ya tienen sus empresas instaladas y que a nivel cultural cuesta, no, o sea, es más fácil que se instalen esas marcas en Occidente. Justamente las que tienen menos ventas siempre suelen ser Asia y África en relación a multinacionales occidentales. Bien, después de la estrategia comercial de todo monopolio, ¿cuál va a ser? Comprar compañías. Así que, oh sorpresa, ¿cuál es la estrategia comercial de PepsiCo?
adquirir compañías. En este caso, en el reporte anual 2023, bueno, adquirieron Starry, que es una bebida de una limonada en refresco. Bueno, está el lanzamiento de la bebida de lima-limón llamada Starry, aumento de producción de snacks horneados bajos en sodio e incremento de la venta y comercialización a nivel mundial de la línea Pepsi Zero Sugar. O sea, básicamente en 2023 estuvieron muy orientados a lanzar un nuevo producto, que es la bebida Starry, y a invertir en publicidad en relación a la Pepsi sin azúcar. Y uno lo piensa y decir, no es demasiado ambicioso la estrategia comercial, sino que simplemente es para incrementar orgánicamente la cantidad de compradores, la cantidad de consumidores. Y básicamente los monopolios de consumo defensivo, la estrategia comercial siempre está muy orientada a esto, está muy orientada a mantener e incrementar orgánicamente los consumidores. No son estrategias... Esto lo Sí. pueden ver cómo cambió la estrategia comercial de PepsiCo desde la década del 90 a la actualidad, donde en la década de los 90 salía a competirle de par a par a Coca-Cola para ganar el mercado de las gaseosas carbonadas. No lo consiguió y a partir de ahí hizo la alianza comercial con los productores de snack y diversificó, y como que digo, bueno, no te voy a poder ganar en tu juego, pero voy a hacer mi propio juego. Entonces a partir de ahí se abrió abrió toda su cartera a un montón de otros productos y como que subsanó, si se quiere, el hecho de ser por ahí no es una segunda marca, pero uno segundo a nivel del mercado, teniendo como primero a Coca-Cola, y todo ese déficit, si se quiere, como marca de Pepsi, la suplió con creces con un montón de otras marcas. Sí, sí. De hecho, Pepsi le gana en ventas a Coca-Cola. El tema es que tiene menos ingresos netos, si no lo recuerdo mal. Pero ahora la supera en ventas. Así que es discutible quién tiene el segundo y el primer puesto. Después, bueno, esto es un adorno, básicamente, que todos los monopolios siempre tienen esto, que es una parte de medio ambiente, que es básicamente un paréntesis que hacen para no tener problemas legales, ¿no? Para no tener problemas legales dicen que respetan el medio ambiente, etcétera, pero es un lavado de imagen. Es mi opinión, porque de hecho se nota bastante, porque si vos ves el reporte anual de cualquier monopolio, en este caso PepsiCo, o incluso ves el de Mondelez, tienen una sección que es para medio ambiente, cuidado social, este tipo de cosas, que es una muy pequeña parte del reporte anual, y después siguen con otro tema. Para decirlo de una manera, un salvavidas legal. Después, política de dividendos y de recompra de acciones. Bueno, obviamente es una empresa que está muy dedicada a los dividendos. El 70% de los ingresos de PepsiCo van hacia los dividendos directamente, así que está muy orientada a eso. La recompra de acciones se mantiene estable, no la suele incrementar, pero tiene una política de recompra de acciones. Bien, después, esto es lo más famoso dentro del análisis fundamental, que es una de las últimas cosas que está en la diapositiva, pero es lo más famoso, que es el análisis por múltiplos de valoración. El más famoso es el PER, ¿no? Decir, bueno, si yo divido la capitalización bursátil por los ingresos, me da el PER. ¿Cuántos años de ingresos necesitaría para llegar a la capitalización bursátil? En este caso tiene un PER de 20,57, es decir, que necesitaría 20,57 años de ingresos para llegar a la capitalización bursátil. Y esto no se sabe si es mucho o es poco. Para saber si es mucho o es poco lo tengo que comparar con algo. ¿Con qué lo comparé? En este caso con su media histórica. Su media histórica es de 25,69. Es decir, que ahora cotiza 5 veces menos años. Entonces, bueno, se podría decir que está infravalorada. Beneficios por acción, 6,98, que era lo que habíamos hablado antes, cuando su promedio es de 5,62. Es decir, que el beneficio por acción aumentó. Bien, el rendimiento de activos es 9,6%, cuando el promedio es de 9,4%, es decir, mantiene un rendimiento estable. Rendimiento de capital, 52%, cosa que está superior al 50%, ya es bastante notable. Su promedio histórico es del 54%,
margen de beneficio bruto 54 y el promedio es de 54. Algo que podemos ver en sus márgenes de rentabilidad es que se mantienen estables a lo largo del tiempo, cosa que es bastante positivo para un inversor, ya que eso genera que sea una inversión menos especulativa, que en el análisis fundamental también es importante. Uno como inversor se tiene que preguntar, ¿la inversión que hago es especulativa o no? Todas las inversiones son especulativas, pero hay que ver el grado de especulación que tiene. Por ejemplo, te lo comparo con el análisis fundamental que hice de Disney. Vos ves los balances de Disney y es esto, es una montaña rusa, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces los márgenes de rentabilidad es 100, 5, 5, 20, 20, 15. Entonces, bueno, los márgenes de rentabilidad son una montaña rusa. La inversión es altamente especulativa. En cambio, si yo tengo una empresa que mantiene los márgenes de rentabilidad estables por 10 años, y bueno, no supera los márgenes, pero ya son bastante buenos y los mantiene. Entonces la inversión es menos especulativa. El beta, por supuesto que esto es una momia, así que 0,54 el beta. Que sea 0,50 significa que es la mitad de volátil que el promedio de mercado, es decir, muy poco volátil. El Enterprise Value EBITDA, esto significa la cantidad de EBITDA que cotiza, cuántas veces cotiza su EBITDA, que en este caso es 13,33 veces su EBITDA, cuando su promedio histórico es de 15 veces EBITDA o redondeando 16 veces EBITDA. Es decir, podría estar infravalorada. Y esto es una ventaja buenísima, en mi opinión, que tienen los monopolios, es que vos ves el análisis de la facturación y es una escalerita. O sea, que sube siempre los ingresos brutos, suben siempre los ingresos netos, sube siempre el flujo de caja. Así que eso es una ventaja impresionante para un inversionista que quiera estabilidad. El tema, o el gran pero, sería cuánto aumenta. Y acá yo hice... Sí. Viene justo lo que vos decías de las momias, que como es una empresa que está sana, Pepsi. Entonces uno puede como confiar, es como el colchón de la abuela, con el beneficio, si se quiere, de que vas a tener el plus de dividendos y vas a tener un papel que poquito a poquito siempre te va a dar algo. Como que el que nunca te va a dejar eh, con un neumótico pinchado. No, es bastante prometedor y para mí tentador en ese sentido decir, bueno, si crees un 6 y me pago un 4, tengo en promedio un 11, digo, bueno, compro, ¿no? Básicamente. El tema es que en ningún momento Pepsi te va a subir 30% en un mes o 40% en un mes. Que eso es una alegría que te pueden dar otras empresas como Google, por ejemplo, que es una locura lo que subió en el último mes, 25%. No le pidas eso a Pepsi porque no te lo va a dar nunca. Pero bueno, por eso hay que ver el sector. El balance, bueno, mira, acá tenés el incremento promedio anual de los ingresos brutos, 5,57%. Eso le puedes pedir a Pepsi. No le pidas más porque no... y el incremento promedio anual de los beneficios netos es del 12,24%. Y justamente para ver los márgenes de rentabilidad, siempre tenés que contrastar la diferencia entre los ingresos brutos y los ingresos netos. En este caso, los ingresos netos, al aumentar un poco más que los ingresos brutos, ¿qué hacen? Los márgenes se mantienen o se incrementan, que es bastante positivo. Bien, la relación deuda-capital, para resumirlo, es bastante mala. O sea, la relación deuda-capital es del 245%, es decir, que la deuda que tiene es un poco más del doble superior al capital que tiene. Y bueno, y sus pares tienen un 146%, así que es un sector que se ve que está endeudado. Y acá ahí se hace más o menos, para verlo un poco, las deudas actuales desde 31.000 millones, las deudas de largo plazo 37.000 millones y el total de la deuda se podría simplificar en 68,72.000. Y los activos son de 25 y los activos fijos de 74. Sí. Eso, ¿cómo crees vos que a una empresa que es tan poderosa, es tan multinacional y tan arraigada en la cultura de gran parte del mundo, le afecta, si se quiere,
a nivel operativo o a nivel del análisis fundamental, tener tanta deuda y un ratio por ahí tan limitado de ganancia para la empresa, ya que el 70% va para dividendos. Y justamente lo que hace la deuda es que te imposibilita crecer. Esa es la principal desventaja. La principal desventaja de una empresa que no sea monopólica es que puedes reducirte, ¿no? O sea, puedes reducir activos fijos, puedes perder cuota de mercado o incluso puedes ir a la bancarrota. Entonces, en un monopolio nunca va a pasar eso y es algo bastante usual. O sea, con Mondelez pasa lo mismo. Mondelez tiene una deuda que es muy superior a lo que gana y a pesar de eso sigue manteniendo, sigue aumentando la facturación y sigue aumentando los dividendos. ¿Y los dividendos cómo los aumenta? Los aumenta con deuda. Es el ciclo adictivo, si querés, que tienen la mayoría de los monopolios de consumo defensivo, que es aumentar los dividendos a partir de deuda, porque básicamente al ser una empresa que no va a desaparecer, que va a seguir aumentando la cantidad de consumidores que tiene, va a seguir aumentando la cuota de mercado, los acreedores confían en la empresa y dejan o perdonan, si querés decirle, la cantidad de deuda que tiene por sobre la cantidad de ingresos, que otros sectores no pueden permitirse tener esta cantidad de apalancamiento, porque sencillamente perderían cuota de mercado, los acreedores serían mucho más exigentes, etc. En este caso no se ven mayores dificultades y es un patrón que he visto en otras empresas que son similares, como por ejemplo Mondelez. Bien, esto es un análisis técnico, entre comillas, que es como una pincelada, como para ver las tres tendencias que siempre lo suelo ver. La tendencia a largo plazo es alcista, o justamente ves el gráfico y es una escalera. La tendencia a mediano plazo, que serían los últimos recortes, los últimos 5 años, es alcista, y la tendencia de corto plazo en el último año es bajista. Entonces, bueno, podría ser una oportunidad, no lo sé, para eso voy a ir a la diapositiva de conclusiones, que es uno como analista fundamental siempre tiene que generar hipótesis y conclusiones personales, que sería la parte más beneficiosa, si querés, del análisis. Es decir, bueno, ¿qué opino acerca de la situación? ¿Qué opino yo de la relación que tiene con la deuda? ¿Qué opino yo de la facturación? ¿Qué opino si la empresa va a crecer o no va a crecer? ¿Qué rentabilidad puedo esperar yo? Las conclusiones personales, que esto me parece que es algo muy beneficioso dentro del análisis fundamental, a diferencia del análisis técnico, ¿no? Porque el análisis técnico es mucho más metódico en ese sentido, ¿no? De ver los indicadores, ver las medias móviles, por ejemplo, si tiene soporte dinámico o no, y hacer una conclusión que podría ser más válida en el sentido de que todos van a opinar más o menos lo mismo. En cambio, el análisis fundamental es mucho más abarcativo, es decir, uno abarca, ¿no?, sus propias conclusiones, es un poco más subjetivo, más cualitativo, si querés, en el sentido que da espacio un poco a la opinión personal que tenga cada uno. Por ejemplo, a mí no me importa tanto la relación con la deuda, pero capaz que a otro inversor fundamental le importa mucho la relación con la deuda. Y alguien más ortodoxo te diría, no, con una deuda tan alta, yo no compro acciones de una empresa con una deuda tan alta, por ejemplo. O sea, cada analista fundamental está orientado a un objetivo en específico. En este caso, yo básicamente lo que me fijo es el análisis por múltiplos de valoración y la facturación. Si la facturación crece y el análisis por múltiplos de valoración me dice que está subvaluada, compro, básicamente. Y si es un monopolio, la deuda mucho no me importa porque los acreedores suelen perdonarlo, tiene muchas herramientas para zafar. Si es una empresa mediana, que tiene un market cap que no llega a ser gigantesco, bueno, me puede llegar a preocupar un poco más la deuda. Y en este caso, la ventaja que ofrece es que está en máximos históricos de dividend yield. Y bueno, en definitiva, la conclusión es que es una empresa sólida, con crecimiento leve pero constante, y podría considerarse a estos precios una oportunidad de largo plazo, más allá de la deuda que actualmente tiene. Claro, como decimos, todo lo bueno que tiene no es aplacado por la deuda, digamos, porque digamos que tiene como coronita, si se quiere, en el sentido de que es una empresa, por decirlo de alguna forma, que es querida. Entonces, como que es requerida también a nivel consumo, es requerida a nivel publicidad, para los grandes eventos, en todos lados siempre
aparece Pepsi, entonces subsana, si se quiere, ese déficit de deuda con un montón de otras cosas. Entonces está bueno a nivel defensivo siempre para tener la cartera, tener un cierto equilibrio. Una empresa que sabes que nunca te va a dejar medio ahí rengo, siempre te va a tirar por ahí de poquito, pero siempre constantemente a largo plazo para adelante. ¿Sí? Eso está muy bueno. Y ahora hablamos del sector, recién comparabas con Mendelez, que a propósito tiene muy buen análisis Tadeo, síganlo a Tadeo en X, que tiene muy buena data, se lo recomiendo altamente. Vos decías que Mendelez por ahí Mendelez, para los que no la conocen por ahí, hace más tema de chocolate, más tema de café, es el mismo sector, pero tiene muchas diferencias, pero ambos son monopólicas, si se quiere, en lo que hacen, ¿sí? Vos decías que hay una diferencia a nivel de la capitalización de ambas empresas, porque Mondelez es más chica que Pepsi, y eso, ¿cómo crees que afecta al sector? Que haya tanta disparidad, si se quiere, entre los grandes jugadores, si se quiere, del sector. ¿Crees que hay por ahí Pepsi, Coca tienen ventaja competitiva por más que hagan cosas diferentes? No estamos hablando así como una generalidad. Que se pueda comparar desde lo fundamental, o crees que el sector en general tiene esa cosa de que, bueno, a ver, es una marca favorita, entonces funciona lo de que, bueno, le perdonamos ciertas cosas porque sabemos que en algún momento va a estar todo bien? Ya esto es una opinión personal, estamos hablando. Fuera, No, sí, sí, fuera sí. de lo que es el análisis fundamental y para charlar un rato nada más. Me interesa saber tu opinión. Mira, justo me hiciste acordar el caso de Celsius, que bueno, Celsius había bajado, vos ves el gráfico y hizo el arbolito, ¿no? Que bajó lo mismo que había subido, y ahí cuando empezó a aumentar la facturación, le empezó a ir bien, ahí se metió Pepsi, se metió Pepsi y compró parte de Celsius, entonces PepsiCo es un gran accionista del Celsius, y Celsius sigue creciendo, pero está Pepsi mirándole de reojo, ¿no? Entonces me hiciste acordar a esta situación bastante particular y bastante gráfica, ¿no? Es decir, bueno, una empresa innovadora, si querés, dentro de lo que cabe, dentro del sector, Pepsi le metió la pata y le compró, ya no recuerdo qué porcentaje de las acciones, pero ya tiene una pata metida en el negocio, ¿no? Que siempre pasa lo mismo, es decir, bueno, te compro el 8 o 10% de la compañía y veo cómo estás creciendo. Te dejo crecer hasta que te compro de vuelta, hasta que te compro de vuelta, y después ya sos una marca más dentro El universo, sí. del universo. Esa, bueno, no sé si tuvo algún problema legal con el tema de monopolio, Pepsi, que yo me había Por enterado. ahora que sea, no. En Estados Unidos ahora hay como bastante recelo en los últimos años con el tema de los monopolios. Eh, si bien yo no he escuchado nada y no tengo noticias de eso, pareciera que el favoritismo de las momias por todo el mundo también hace zafar a cuestiones legales. ¿Sí? Recordamos ahora Google con Chrome tuvo un problema también de monopolios que, bueno, salió a favor de Google, pero siempre están esas pequeñas cuestiones de jugar al borde de la legalidad también, en el tema de ir incorporando tantas empresas, como que en algún momento algún juez o alguien va a decir, che, bueno, estamos yendo muy lejos, Pepsi. Ese es uno de los riesgos, si se quiere, que corre una empresa que juega tan fuerte en el mercado, ¿no? Insisto, todavía no hay noticias de que vaya a pasar, es uno de los riesgos que uno también tendría que tener como una posibilidad, ¿no? A largo plazo, sobre todo, que es lo que estamos diciendo, que Pepsi es un muy buen papel para tenerlo como balancín del riesgo de tu cartera, ¿sí? ¿Qué otros riesgos, hablando ya que estamos de riesgo, deberíamos tener, no solamente para Pepsi, sino para cualquier empresa, desde lo fundamental, que decís, bueno, a ver, esto ya no me gusta más, el signo de alerta, pues decís, bueno, a ver, no sé, esto ya me descarta un papel, o me hace sospechar mucho de entrar en un papel? Mira, en el caso de este tipo de acciones,
pensaría en la relación que hay entre los ingresos brutos y los ingresos netos, si pierde márgenes o no y si aumenta la deuda o no. Vos tenés en cuenta esas 4 cosas y puedes descartar o añadir varios papeles. Por ejemplo, mira, te pongo ejemplo de Diageo. Diageo en los últimos 5 años los ingresos no los aumenta, los mantiene. La deuda la incrementa y obviamente los márgenes se reducen. Entonces, por lógica simple, decir, bueno, este papel no entra, yo Diageo no lo tengo. Y ahora, Diageo es una empresa muy famosa para los dividenderos, más que nada de Europa. ¿Por qué? Porque siempre baja, hace 5 años que está bajando y de vez en cuando aumenta un dígito más, el dividendo dice, uy, ahora paga 3%, y se hace famosa Diageo y todo el mundo compra Diageo, pero si los ingresos no me aumentan, me aumenta la deuda, los márgenes los pierden. El dividendo, cuando los recorte, todos los dividenderos que compraron Diageo, Claro, sí, van a tener que sufrir irremediablemente. Bueno, de mi parte te digo, decirte muchas gracias por tu análisis, obviamente estás invitado cada vez que quieras hacer un análisis, cada vez que nos quieras contar lo que quieras, saber que Cash es tu casa. Ahora voy a poner a todo el público y al que llegue al video el X de Tadeo para que se pueda contactar con él y pueda ver los análisis que tiene Tadeo, que la verdad que son súper interesantes. Yo el otro día hablaba con Tadeo y con Hugo y le decía que yo no suelo leer mucho análisis fundamental, pero hay 2 tipos que leo que son Tadeo y Hugo, así que no sé si es mucho o es poco, pero bueno, es algo. Así que Tadeo, de mi parte, darte las gracias y esperamos tener tus próximos análisis acá para la comunidad de Cash. Te mando un abrazo grande. ¿Querés decirle algo al público? ¿Querés alguna reflexión o un saludo, lo que quieras? Así ya vamos terminando. No, agradecer el espacio, estuvo muy interesante y lo que puedo decir como opinión en general, sí, que el análisis fundamental es aburrido, pero da frutos. Da frutos. Hay que tener paciencia. Como decía Buffett, el mercado paga a los pacientes con la planta de los impacientes. Así que Tal cual. Todos los dichos tienen algo de verdad en el fondo. Y bueno, y con esta, así me parece como que lo hubiésemos organizado, pero no, salió así. Pero con esto los despedimos a todos. Muchas gracias por escucharnos y estén alerta al X de Tadeo, que siempre sube cosas súper interesantes y súper útiles. Mando un gran saludo para todos y bueno, hasta la próxima, señores. Hasta la próxima, muchas gracias. Nos vemos.